Bueno, como ya me presentó Cristian, mi nombre es Marco Antonio Montúfar y por ahí aparece mi correo de contacto, por si alguien quiere establecer alguna plática, algunas dudas después de esta conferencia. Bueno, pues entremos en materia. El título de la conferencia se llama Uso de la simulación en granjas porcinas. Nosotros a veces creemos que la simulación no se aplica a tantas áreas del conocimiento. Sin embargo, hemos encontrado que las áreas de la investigación de operaciones se llegan a aplicar en distintos ámbitos. En este caso, les voy a platicar acerca de aplicaciones de IO en granjas porcinas. Para ello, pues vamos a mostrar la agenda rápida de esta presentación. Primeramente vamos a ver los objetivos e introducción. Posteriormente daré una breve revisión de la literatura. Me detendré un poco más en la parte de la modelación en cuanto al modelo de simulación. Veremos los resultados y conclusiones que obtuvimos después de haber aplicado esta técnica en este ámbito de las granjas porcinas y algunos estudios futuros que se podrían derivar de estas aplicaciones. Bueno, como objetivo general del estudio que yo voy a presentar es el siguiente. Dice, evaluar a través de un modelo de simulación si existe un ciclo óptimo de reemplazo de las cerdas madre. Ustedes, a lo mejor en este momento, pues no conocen qué es lo que me estoy refiriendo con ciclo óptimo y qué es una cerda madre. Bueno, a lo mejor sí les intuye que una cerda madre, pues es la mamá de los puerquitos que nacen de una puerca, ¿no? Entonces, acá en México, pues le llamamos cerda, marrano, cochino, al mismo animal, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a las cerdas, a los puercos, a los cochinos, ¿verdad? Bueno, entonces quisiera empezar con una motivación de dos dichos, de dos personajes universales. El primero dice así, una buena gestión es el arte de hacer que los problemas sean tan interesantes y sus soluciones tan constructivas que todos quieran ponerse a trabajar en ellos y abordarlos. Bueno, esto que la persona dijo, aplicado a la gestión o administración, pues también se aplica en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Como es la educación. Este problema, pues yo empecé a tener contacto con este tipo de problemas hace más de 10 o 15 años y me atrajo tanto el tipo de problema que pues sigo trabajando con este tipo de aplicaciones en la vida real. El otro enunciado dice, la esencia de las matemáticas no es hacer que las cosas de manera complicada, sino hacer las cosas complicadas de una manera sencilla. Los modelos de simulación son algún tipo de matemáticas aplicadas y ustedes verán que en esencia lo que voy a presentar pues no pareciera tan complicado. Pero esto de que no pareciera tan complicado, pues es un arte que los que nos dedicamos a este tipo de áreas del conocimiento, pues tenemos que tener como meta no complicarlas. Bueno, entonces voy a poner un poco de información acerca de el tema. Primeramente, ustedes saben y conocen seguramente que pues hay muchos tipos de carne que consume el ser humano. Entre ellas tenemos a la carne que es, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos res, ¿verdad? Una res, un carnero, ¿verdad?
la carne de puerco, la carne de las aves y la carne de las ovejas, ¿verdad? Estos tipos de carne, pues algunos países las consumimos más, en otros será menos. Y entonces, al ser un alimento del ser humano, la carne de puerco, muchos, en este caso muchos granjeros, se dedican a la producción de esa carne que pues nosotros en nuestros alimentos consumimos y de alguna manera nos nutren estos alimentos. En esta gráfica podemos ver digamos que la parte de producción en el consumo de carne a nivel mundial. La carne de pollo es una de las carnes más consumidas a nivel mundial. En este gráfico ustedes podrán observar las marcas que son una cruz. Esas marcas de cruz se refieren a la carne de las aves, en particular pues al pollo, y en todos los países o en la mayoría de los países esa marca de la cruz en este gráfico, pues ustedes pueden observar que está en la parte superior del gráfico. Eso quiere decir que pues a nivel mundial consumimos más carne de pollo, ¿verdad? Y después, pues observamos que están la figura de los rombos. Los rombos también en una gran cantidad de países se observa que es de las carnes más consumidas. Por ejemplo, Corea, si ustedes lo pueden ver, ahí Corea está casi pues un poco cargado al lado derecho, pero no tanto como a la mitad, digamos, a la última tercera parte del gráfico de la derecha, está Corea, y en Corea, por ejemplo, también Paraguay y Suiza son países que consumen más carne de puerco que otros países. Pero en general, la carne de pollo es la más consumida a nivel mundial, seguida de la carne de cerdo. Y tendríamos como en tercer lugar la carne de res y en último lugar, en términos de consumo, la carne de las ovejas, ¿verdad? O acá también les llamamos borregos en México. Bueno, hay distintos tipos de borregos, pero me refiero al borrego que consumimos acá en México. Entonces, esto nos da pauta a que estemos muy interesados en los sistemas productivos de carne de cerdo, porque pues forman parte de nuestra alimentación como seres humanos y no solamente en una determinada zona del mundo, sino en todo el mundo. Ok, entonces nos da pauta a la siguiente gráfica, ¿verdad? En términos de países, el consumo de carne de cerdo medido en kilogramos per cápita, quiere decir por persona, lo podemos observar en este gráfico. En este gráfico tenemos en el eje horizontal los países y en el eje vertical tenemos el consumo per cápita medido en kilogramos por cada una de los habitantes. Nosotros, en México, aproximadamente, ¿verdad? Consumimos 15 kilogramos de carne de cerdo por año, se refiere esto, ¿verdad? Por año, no es diario, es por año, de carne de cerdo, 15 kilos. Se oye mucho o se oye poco, dependiendo, ¿verdad? De las economías particulares de cada uno de los consumidores o del poder adquisitivo de las personas. Entonces hablamos aquí de un promedio. En la gráfica también
podemos observar que dentro de los países que más consumen carne de puerco está Corea y Vietnam, en la parte asiática, pero tenemos a Chile y a Estados Unidos, también muy cargado a un consumo alto. Ellos casi andan consumiendo 25 kilos de carne de cerdo por año, ¿verdad? Por cada persona, más de 10 kilos que los mexicanos. Muchos de ustedes, por ejemplo, sé que están, por ejemplo, en Perú. En Perú, pues la estadística, ¿verdad?, reciente de la OSD indica que Perú está consumiendo al año 5 kilogramos per cápita de carne de cerdo. Seguramente que en Perú, pues, consumen otro tipo de carne también. Yo he estado en Perú y el consumo de pescado, por ejemplo, pues ahí es sustancial, ¿verdad? Entonces, pues tenemos países que prácticamente no consumen nada, ¿verdad? Irán, Pakistán, Egipto, Etiopía y la India. Como ustedes saben, la religión en estos países pues no les permite consumir algún tipo de carne, ¿no? En este caso, la carne de cerdo, pues en estos países prácticamente es nula, ¿no? Ok, bueno, entonces, dada la importancia que tiene la carne de cerdo en el consumo a nivel mundial, también podemos ver por continentes cómo está el consumo per cápita, ¿verdad? Aquí podemos ubicar al continente asiático como uno de los que también tiene una producción mundial muy alta. Esto está en términos de kilogramos por persona, ¿verdad? Entonces, el 1.91 que podemos observar ahí en Asia, pues se refiere que ellos producen en términos de personas, ¿verdad? De sus habitantes, 1.91. Claro, suponiendo que todos los habitantes de esos países o de esos continentes estuvieran dedicados a la producción, pero en realidad no es así, porque pues la producción de cerdo en las granjas se da por un grupo de personas especializadas en la producción. Entonces, pues el gráfico es un poco engañoso, ¿verdad? El consumo per cápita de puerco en Latinoamérica, ya lo habíamos comentado en el gráfico anterior, pero aquí si nos vamos al ámbito latinoamericano, podemos ver el consumo grande, ¿verdad? En este caso de Chile, de Estados Unidos, México y Perú, pues está bajo en términos de lo que comentamos, casi 5 kilos al año por persona. Sin embargo, en México, pues sí tenemos, digamos que el triple de Perú y pues Chile nos rebasa por 10 kilos de carne, de consumo de carne de puerco por persona en estos países. ¿Okay? Bueno, si lo comparamos en términos de las otras carnes que hablamos, carne de pollo, carne de borrego y carne de res, ahí ustedes pueden observar la importancia que tiene la carne de puerco en, pues, estos países representativos de América. Vemos que Argentina, pues es obvio, no es el primero, ¿verdad? Todos saben de la carne de res muy buena en Argentina, pero si se fijan las cruces de los 2, 4, 6 países, 3 cruces, no, 4, en 4, la carne de puerco, tanto en Perú, Chile, Colombia y México, es de las más consumidas por sus habitantes, a excepción de Paraguay, ¿verdad? Que tenemos ahí la carne de puerco y Argentina la carne de res. Bueno,
En México, ¿cómo estamos? Pues en México la carne de pollo es la más consumida. Los kilogramos per cápita que consumimos en México es más de 30 y casi la mitad de esos 30, o sea, 15 kilogramos aproximadamente, se consume de carne de cerdo. Posteriormente está la de res y la de borrego, pues es la que menos consumimos en términos generales, ¿verdad? Aunque acá en México tenemos una carne de borrego muy sabrosa, ¿verdad? Que le llamamos barbacoa. Y esa barbacoa, pues generalmente se consume los fines de semana. No es costumbre consumirla entre semana. ¿Ok? Entonces aquí en México el pollo y el cerdo es altamente consumido. Me gustaría hablarles, porque vamos a entrar en un tema de costos posteriormente, cómo está distribuido el porcentaje de gastos que una granja tiene en la producción de cerdos. Esta gráfica nos dice que casi el 65% se gasta en alimentos, ¿verdad? Hay otros gastos, pero ya son mucho menores, por ejemplo, costos de veterinarios, costos de reproducción, mano de obra, energía, administración, instalaciones, transporte, pero el gran porcentaje se lo llevan los alimentos de los animales. Entonces, si nosotros queremos preocuparnos por las ganancias que nos pueda dejar una granja de cerdos, pues un punto ahí muy importante es recalcar que la alimentación es parte de los costos primordiales que se tienen. Una cosa que surge aquí es que si no consumieran alimento, estaríamos gastando menos, ¿verdad? Gastando menos de la producción de cerdos. Esta otra gráfica lo que nos muestra es cómo es la importación, la producción y el consumo en México. Por ejemplo, la producción es de 1.770.000 toneladas y la importación es de 1.176.000 toneladas. Sin embargo, el consumo lo tenemos de 2 millones. Entonces, entre lo que producimos y lo que importamos, pues prácticamente nos alcanzaría para equilibrar el consumo que tenemos aquí de este tipo de carne de cerdo. Nos sobra, ¿verdad? Un pequeño remanente que exportamos al extranjero, a ciertos países, pero es relativamente poco, ¿verdad? Lo que se exporta. Entonces, en estos términos, México prácticamente es autosuficiente en este tipo de carne, que es la carne de cerdo. Se exporta porque algunos otros países les gustan algunos tipos de corte que en México no se usan y entonces pues lo que se hace es exportar este tipo de carne. ¿Cómo están los precios? Los precios de la carne de cerdo en México actualmente están de la siguiente manera. El precio promedio en pie se paga a 37 pesos aproximadamente el kilo. ¿Esto qué significa? Que si un granjero vende sus cerdos en pie, quiere decir vivos, le van a pagar 37 pesos por kilo. Sin embargo, si estos animales fueran vendidos ya en canal, quiere decir ya sacrificados, ya les quitaron pues prácticamente el pelo,
y las vísceras y la sangre. Entonces se paga a 49 pesos un kilo, aproximadamente son 10 pesos de diferencia por kilo, y la venta al mayoreo, ¿verdad? Es decir, en grandes cantidades, se está pagando a 74, casi 75 pesos el kilo, y el precio ya al consumidor es de 115 pesos por kilo actualmente. De ahí ustedes pueden ver la gran derroche, ¿verdad?, de gastos que surgen a través de la cadena de suministro, desde que un productor quiere vender su animal y es comprado, en este caso, en las carnicerías por los consumidores. Entonces, el gran porcentaje del precio que se le da a la carne de cerdo en México, pues se reparte entre todos los actores de la cadena de suministro, principalmente las tiendas minoristas y mayoristas, pues se llevan una buena parte de las utilidades por el simple hecho de vender la carne para el consumo humano. Esta gráfica nos da cuánto es el valor y la cantidad exportada por países. En este caso, la cantidad exportada está medida en toneladas y el valor es exportado. Aquí podemos observar que España, en el cual fue un país donde yo estuve haciendo una estancia precisamente de investigación en términos de las granjas porcinas, es uno de los países que gana más por la producción y la exportación de carne de cerdo, ¿verdad? También tenemos a Alemania, a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Chile, Francia, Reino Unido, Brasil y el resto del mundo. De ahí nada más podemos observar de países de Latinoamérica o de América a Chile y a Brasil, que son países que pues sí se han preocupado por la exportación de este tipo de carne. En términos de, pues en porcentajes, la exportación, como ustedes ven, de todo lo que se exporta en el mundo, España y Alemania y Estados Unidos son los países que más se dedican a la producción de carne de cerdo y a exportarla. Okay. La tasa de crecimiento de los países exportadores, Dinamarca, en este caso, en el 2019, mostró un incremento en sus tasas de crecimiento, ¿verdad?, de exportación de 368%. Si ustedes se fijan ahí, los países europeos, y a excepción de Estados Unidos y Canadá, son países que han sabido explotar la industria de la carne de cerdo y basan su economía en mucha exportación de carne hacia los países que consumen este tipo de carne. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a ver el valor y la cantidad de carne importada por países por consumo representativo en el 2019. Entonces, aquí tenemos a China, ¿verdad? China es el país que más importa la carne de cerdo. Si se fijan, pues la gráfica nos muestra que todos los demás países que llegan a aparecer en esta tabla, pues están muy abajos comparado con los chinos, ¿verdad? De ahí Filipinas, pues es el país que le sigue en términos absolutos de estas importaciones de carne. ¿Y por qué?
bueno, pues China, la mayoría de los chinos pues consume mucha carne de cerdo y además son muchos chinos, ¿verdad? A nivel mundial pues es la población más densa y numerosa que existe en el planeta. Entonces, pues eso explica que si son muchos chinos consumiendo mucha carne, pues entonces el valor de su consumo de carne es bastante alto. Ahí los países que quieran eh, incursionar en este tipo de industria, pues deben de mirar a China como un país que les va a comprar la carne de cerdo. ¿Okay? Aquí tenemos en términos de importaciones, ¿verdad? Lo que decíamos de China y Filipinas, y el azul es Hong Kong. Esto pues refuerza lo que ya dije de estos países. Se llevan un gran porcentaje, entre ellos casi pues andan cerca del 80% de todo lo que se exporta, que ellos lo compran, China, Filipinas y Hong Kong. También quisiera hablar un poquito de cuáles son las partes de la carne de cerdo que consumimos, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Bueno, porque alguien podría pensar que no va a consumir carne de cerdo porque tiene mucho consumo, ¿verdad? De grasa. Este, aquí podemos ver que pues lo que llamamos la panceta, o sea, el pecho, la falda, es un 30% grasa del cerdo. Sin embargo, ya las costillas, el hombro, la chuleta, el jamón y el lomo tienen un porcentaje relativamente bajo de grasa de cerdo. Los cerdos antiguamente, ¿verdad? Que consumíamos, seguramente que tenían porcentajes más altos que los que estoy mostrando ahorita. Y esto debido al manejo de cómo se crían los cerdos, ahora ya es una carne más magra. ¿Qué quiere decir magra? Que el contenido de grasa ya es bajo a comparación de hace muchos años. Y tenemos un fenómeno en el aspecto salud, que no queremos consumir carne de cerdo porque pensamos que tiene mucha grasa. Sin embargo, esta gráfica muestra que ciertos cortes, si nosotros los sabemos seleccionar, ya tienen inclusive menos grasa que otros tipos de carne, como la carne de carnero o la carne de res. Un amigo que es experto veterinario alguna vez me dijo que el peor enemigo de la carne de cerdo son, ¿quién creen? Los médicos. ¿Y por qué? Pues porque si uno va al médico, lo primero que hace casi siempre es prohibirnos el consumo de carne de cerdo. Pero como ya les he mostrado en este gráfico, la carne de cerdo ha disminuido bastante su contenido de grasas. Sin embargo, es mucha proteína, ¿ok? Voy a pasar, Cristian, a la siguiente presentación. No sé si me escuchas. ¿No me escucha, Cristian? Sí, sí, profesor. Acá lo estoy escuchando. Puede pasar ahí estamos viendo su pantalla. Ah, ok. Entonces, me voy a pasar a otra presentación que es esta y voy a hablar un poquito ya del aspecto de la simulación en términos de cómo se usó para hacer este estudio. Ya comentamos que la rentabilidad de una granja pues se tiene que medir en términos de sus ingresos y de los costos. Y ya vimos que los costos de alimentos, en este caso de las
cerdas que llamamos cerdas madre, y de los lechones son los que van a provocar que haya un costo en alimentos aproximadamente del 65%. Pero es muy importante en las granjas establecer políticas de manejo. ¿Y qué quiero decir de manejo? Pues estoy diciendo que el reemplazo de las cerdas madre, que son las cerdas que crían, ¿verdad? O dan origen a los cerditos, se tienen que reemplazar en algún momento de la vida productiva de los animales. Y si nosotros no sabemos hacer estos reemplazos adecuadamente, entonces vamos a tener cerdas viejas, por ejemplo, cerdas que tienen mucho consumo de alimento sin que nos den alguna ganancia, como pueden ser los lechoncitos o los puerquitos que nacen de ellas. Si nosotros también le damos lactación a los cerditos mucho tiempo, la cerda se consume, es decir, se agota, y es una cerda que pues poco a poco se va deteriorando su salud si nosotros no manejamos los tiempos correctos de lactación. También gastamos en medicamentos, como habíamos dicho, y también hay un factor importante que es la prolificidad. En términos rápidos, la prolificidad es qué tan productiva resulta ser una cerda madre en términos de el número de lechones que va a dar en el parto. Si nosotros pudiéramos hacer que estas cerdas dieran muchos lechones, entonces tendríamos muchas ventas de cerditos. Y al tener muchas ventas de cerditos, nuestras utilidades podrían mejorar, ¿verdad? Claro, estamos sujetos a los precios de venta que nos marque el mercado de este tipo de animalitos, y entonces eso provocar que nosotros tengamos unas utilidades altas o bajas. El costo de las instalaciones y los costos de mano de obra ya los habíamos mencionado. Bueno, no me quiero detener mucho en este tipo de análisis, simplemente voy a mencionar que para hacer este estudio tuvimos que revisar qué otros trabajos se habían publicado en el ámbito científico de aplicación de la simulación a la industria de cárnica de cerdo. Y encontramos varios autores, la mayoría de ellos europeos, ¿verdad?, que habían hecho ciertos estudios, como ver el problema que les acabo de comentar de cuándo reemplazar a una cerda madre. Estos estudios, ¿verdad?, son bastantes y actualmente se siguen haciendo, pero no nos vamos a detener ahí. Sí quisiera hablarles de un modelo markoviano, ¿verdad? Y un modelo markoviano es aquel que nos dice qué política deberíamos de seguir cuando nosotros evolucionamos en un sistema estocástico. En términos de las granjas, este cuadro que ustedes ven aquí, si se fijan en el eje vertical tengo el leader size, que el leader size es el tamaño de la camada, es decir, cuántos puerquitos nacen en un parto, y del lado horizontal tengo el número de ciclo. Ustedes pueden observar que el número de ciclo va del 1 al 9 y el tamaño de camada va del 0 al 17. ¿Esto qué significa? Que en las granjas de cerdos, las cerdas madre pueden llegar a permanecer hasta 9 ciclos, es decir, hasta 9 partos, y pudieran tener desde 0
lechones en un parto hasta 17 lechones en un parto, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hago yo con una cerda que tuvo en el primer parto 0 lechones? Es decir, no tuvo puerquitos, pero ya la alimenté hasta el primer parto. Pues algo que seguramente ustedes están pensando es que hay que reemplazarla, ¿verdad? Bueno, pues un modelo marcoviano es el que nos dicta qué política seguir cuando nosotros observamos el sistema en su evolución. Aquí en esta tabla podemos ver que si yo me fijo en el ciclo número 1 y digo que una cerda tuvo 0 lechones, yo veo un 1. Lo que me está diciendo es que esta cerda, el 1 significa que la reemplace. Pues suena obvio, ¿verdad? Si en el parto 1, en el 2, en el 3, en el 4 o cualquier parto no tuvo lechones la cerda, hay que reemplazarla. Es decir, venderla o la hacen carnitas, como decimos acá en México, y se la comen, pero no nos va a convenir dejarla. ¿Qué pasa cuando yo veo que tuvo un lechón? Pues un lechón en cualquier parto, ya sea en el 1, 2, 3 o en el 9, también aparece un 1 y dice que el 1 significa reemplázala. Es decir, que la debemos de quitar. Estos unos y el número 2 nos está diciendo qué debemos de hacer con la cerda en términos de lo que observamos. Pero si se fijan, nosotros nada más estamos viendo el número de lechones que tuvo la cerda. Este tipo de modelos se llaman modelos de decisión marcovianos y precisamente nos sirven para llegar a establecer estas políticas de qué debemos de hacer con el animal, en este caso la cerda madre, cuando evoluciona de un ciclo, es decir, de un parto al siguiente, y cuando tuvo cierta cantidad de lechones. Esto es simplemente un ejemplo de alguna técnica de investigación de operaciones que puede ser usada para resolver este tipo de problemas. Ok. En esta gráfica, ustedes ven cómo son los sistemas tradicionales de crianza de cerdos. Si ven la parte inferior, pues es un tipo de manejo, ¿verdad? Muy campirano, por decirlo así, en donde el granjero, pues, prácticamente deja libre a sus cerdos en el campo y puede tener algunas instalaciones, ¿verdad?, en donde se les da de comer o se duermen, pero prácticamente es libre, ¿verdad? Después, en la segunda hilera, de abajo hacia arriba, tenemos un sistema de confinamiento, ¿verdad? Es decir, ya los cerdos están en ciertas instalaciones, ya no están tanto al aire libre y así sucesivamente vamos viendo esta figura en donde en la parte superior pues vemos lo más drástico que podríamos observar en términos de las granjas, cómo se les da de comer, en la etapa de gestación, en la etapa de amamantación de sus lechones y en la etapa de, digamos, de terminación del ciclo en una granja reproductiva. Ahí ustedes pueden observar el confinamiento de los cerdos, ¿verdad? Prácticamente
no tienen un espacio, como observábamos abajo, en donde los cerdos pudieran estar más libres. Este es un aspecto de salud animal que muchos países respetan, ¿verdad? O hacen que las granjas respeten y les marcan ciertos estándares para que no estén tan apretadas y confinadas en una granja porcina. Bueno, pasando al ciclo de vida y reproductivo más bien de una granja de cerdas madre, en este gráfico podemos observar que nosotros tenemos una etapa que le llamamos mating en inglés, que quiere decir apareamiento. Las granjas, ¿verdad?, inician en este caso con el apareamiento, granjas de cerdas madre, de cerdas que van a dar lechoncitos. Y pueden observar 1, 2, 3 y 4 como intentos de apareamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que una cerda no quede preñada desde el primer apareamiento. En las granjas actuales el apareamiento se lleva a través, pues, no con machos físicos, ¿verdad?, sino con el semen de los machos, es decir, se usa la inseminación artificial. Es preferible a usar machos en físico, pues, ¿no? Por el manejo y por las ventajas que tiene el uso de inseminación artificial. Entonces, una cerda que no queda preñada, pues es una cerda que no va a producir lechones inmediatamente. Habría que esperar a que quedara preñada en un intento posterior. Después siguen la etapa de pregnancia. Y ahí ustedes pueden ver que son 120 días aproximadamente de pregnancia. Esos 120 días, ¿verdad? Los veterinarios le llaman el 333. ¿Por qué? Porque aproximadamente son 3 meses, 3 semanas, 3 días. Y después viene la etapa de lactación, en donde la cerda amamanta a sus lechones, y es aproximadamente de 3 a 5 semanas. Posteriormente se van a esos lechones se van a las granjas de engorda y la cerda madre regresa a un intento más de apareamiento. Las cerdas que resulten o que se reemplazan se van a los rastros o mataderos, como se les pueda llamar, y hay una pregunta fundamental que desde hace un momento les vengo como tratando de generar, que es ¿cuántos partos es el óptimo que debo de dejar a una cerda madre en este tipo de granjas? Ese problema lo tratamos de resolver a través de un modelo de simulación, el cual en manera de un gráfico de flujo, pues se muestra en este diagrama. Ese modelo fue trasladado a un software, en particular al software de Arena, para simular las utilidades que generaba una granja dependiendo del número de ciclos que el granjero dejara a las cerdas madre en la granja. Es decir, se probó este sistema dejando a las cerdas un ciclo nada más y luego reemplazándolas 2 ciclos, o sea, 2 partos, y luego reemplazándolas, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cerdas madre van adquiriendo distintas cualidades conforme están en la granja, ¿verdad? Ahí tenemos una figura de la parte posterior de algunas cerdas a manera de dibujo, de cómo pudieran quedar estas cerdas después de ciertos partos, ¿no? Pues algunas quedan muy flacas, otras quedan muy gordas, etcétera, en condiciones de salud deteriorables,
etcétera, y entonces el problema del reemplazo se vuelve un problema estratégico en una granja de cerdos. Nosotros definimos varias variables para poder modelar este sistema. No voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Pero ustedes podrán ver las variables que yo uso en este modelo de simulación para responder a la pregunta si hay un número de parto óptimo que me permita como granjero obtener la mayor cantidad de utilidades. Como les dije, no voy a entrar en detalle. Ustedes posteriormente, si tienen algún interés, pues les podría dar algunas de mis trabajos acerca de esta aplicación, ¿verdad? Pero en definitiva, pues este diagrama me dio pauta para poder hacer el estudio. ¿Qué está en este diagrama? Dice entradas al modelo de simulación. Ustedes pueden observar aquí en este diagrama el número del lado izquierdo son el número de lechones y hasta arriba tenemos 18 lechones. Luego va para abajo 16, 14, 12, 10, etcétera, va de 2 en 2 hasta llegar al 1. Los gráficos que se muestran ahí se conocen como los gráficos de caja y bigotes, donde el recuadro azul o el rectángulo azul nos da el 75% de los datos, en lo cual ustedes pueden observar que el número de lechones en el primer parto anda con una mediana aproximadamente de 10 lechones. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de las cerdas tiene 10 lechones en promedio, ¿verdad? Pero también puede tener menos. Observen la línea roja que está dentro de las cajas. Ahí estamos viendo la mediana, es decir, el valor que deja el 50% arriba y el 50% abajo. Y ustedes pueden observar que en el ciclo número 4 o 5 es cuando más se eleva esta mediana, el valor mediano, a 12 lechones. Claro, tenemos a veces cerdas que se salen de esa mediana y pueden dar muchos lechoncitos. Pero también observen que en la parte ya de la derecha, el número de lechones, más bien, sí, en general el número de lechones crece drásticamente en términos generales y entonces la cerda ya no está dando a luz a muchos lechones. Y entonces resulta que nos preguntamos que si nosotros deberíamos de reemplazar a una cerda viendo esta productividad. Pero si nos fijáramos nada más en esta variable, no estaríamos tomando en cuenta los costos que tiene la granja al procesar, ¿verdad?, a estas cerdas madre. El modelo de simulación es una simulación de estado a largo plazo. La realizamos para ver cómo se comportaba en términos de el número de cerdas madre en la etapa de apareamiento, gestación, lactación, receso. El receso es el descanso que después de lactación tienen las cerdas madre para posteriormente entrar a otro apareamiento y a otra gestación. Entonces, estas son salidas del modelo de simulación de manera gráfica. Uno lo puede ver de manera animada, pero aquí solamente estoy viendo los gráficos. Bueno, por la parte del dinero, ¿verdad? Es interesante ver cuándo los costos acumulados rebasan a los ingresos acumulados. Pero también es interesante observar las utilidades diarias que nos está dejando la granja dependiendo de la política de reemplazo que sigamos. Entonces, todos estos gráficos nos sirven como etapas de verificación y validación dentro de la simulación
para que nosotros hagamos un modelo acorde a la realidad y que los interesados en simular este tipo de sistemas pues puedan retroalimentarnos y decirnos si vamos por buen camino en términos de lo que ellos observan en una granja comparado con lo que nosotros observamos en la simulación del sistema. También aquí podemos ver los aspectos de la producción promedio de lechones, ¿verdad? En este caso está referenciado por día y las utilidades que estaría teniendo la misma granja producto de la venta de lechones. Algo que nos condujo este tipo de simulaciones es a poder determinar una gráfica de utilidades promedio y también unos intervalos de confianza de este promedio de utilidades que estábamos obteniendo al seguir una determinada política de reemplazo. Con los datos que yo probé, con la granja en particular que yo probé, encontré que el ciclo óptimo para reemplazar a una cerda madre sería el 8. ¿Qué quiero decir? Que yo debería, si nada pasa mal, por decirlo así, dejar a las cerdas madre hasta el ciclo 8, es decir, que tengan 8 partos y posteriormente reemplazarla porque es la que me va a dar, en términos generales, en estado estable de la granja, una utilidad diaria más grande que si yo la reemplazo en otro ciclo. También cabe aclarar que muchos, desde el punto de vista económico, muchos inversionistas, de un negocio, se fijan en lo que es el periodo de retorno. Ese es otro concepto económico que también se puede estudiar con las simulaciones, en este caso el valor presente neto, y ver en qué momento la granja empieza a tener un valor presente neto mayor que 0, porque es cuando a nosotros nos interesa ese momento en el cual en esta gráfica podemos observar que aproximadamente entre 900 y 990 es el punto en donde ya las utilidades empiezan a ser más grandes que los costos. Esto es importante reconocerlo, ¿verdad? Porque si una persona quiere invertir en una granja y no se espera a esos 900 días que estoy hablando aquí, que serían como 3 años prácticamente, o un poco entre 2 y 3 años, y quiere ver ya que se generan utilidades buenas en su granja, pues no va a ser cierto, ¿verdad? Se tendrá que esperar aproximadamente entre 2 y 3 años para que su granja, su negocio tenga un valor presente neto mayor que 0, y entonces a partir de ahí ya empezar a ver un beneficio económico sustancial. Ok, bueno, los días en términos de el periodo de retorno están graficados aquí, tanto el mínimo como el máximo para cierta cantidad. Por ejemplo, aquí dice, si yo reemplazo la cerda hasta el ciclo 7. El mínimo, ¿verdad? Los mínimos de ese periodo de retorno tienen una variabilidad, como ustedes saben, una simulación es generalmente estocástica, entonces el mínimo del periodo de retorno pues podía dar en 750 días y el máximo en su valor mayor como en 1100 días. El mismo tipo de análisis en términos de la mediana se puede hacer, pero ahora para periodos de retorno. Y así podemos generar este tipo de gráficos para distintos ciclos y entonces comparar en términos de periodos de retorno cuál es el ciclo que mayor, digamos menor en este caso, periodo de retorno me ofrece.
Pero esa sería otra parte de ver en este tipo de aplicaciones. Bueno, como conclusiones, lo que yo puedo comentarles es que la simulación es una herramienta muy versátil que nos permite tomar decisiones cuando no tenemos a la mano un modelo analítico o el modelo analítico es muy complejo. La simulación siempre va a ser una muy buena opción para estudiar este tipo de sistemas. Hay una desventaja, que no una, sino varias desventajas que también tiene la simulación, ¿verdad? Puede ser costosa porque en términos de tiempo y dinero que se tiene que usar para comprar el software, para comprar los paquetes, es tardada, ¿no? Entonces, aquí lo que he mostrado, pues es una de tantas aplicaciones de la simulación en las granjas, en la industria de los cárnicos. Al mismo momento, este tipo de aplicaciones es factible que se puedan hacer en otro tipo de granjas, como son las de aves, las de res, etcétera. Y sí hay trabajos elaborados en ese sentido. Pues agradezco en primer lugar a Cristian Rojas, que me dio la oportunidad de estar en esta conferencia. Seguramente que a partir de esta conferencia vamos a tener un mayor contacto. Ojalá que podamos hacer clases en donde profesores de otros países como Perú, etcétera, puedan colaborar en algún tipo de intercambio, puede ser virtual o presencial, con las universidades que yo trabajo en México. Y también agradezco a la red de la Universidad de Lleida, que está a cargo del profesor Pla. Él fue una de las primeras personas que me introdujo en este tema de la simulación aplicada a los sistemas productivos de la carne, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad de Lleida, al ITAM del CONACYT, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la Secretaría de Educación Pública, a la Universidad La Salle, que también colaboro desde hace bastante tiempo. Todos ellos de alguna manera han influido en esta presentación. Asimismo, algunos alumnos de mi maestría, ¿verdad?, que doy en la Universidad de Hidalgo, que me ayudaron a elaborar estas últimas diapositivas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, Cristian. En cuanto a la plática, no sé si haya algún tipo de, pues, retroalimentación, preguntas que podamos seguir. Sí, sí, claro. En primer lugar, ahí los chicos van a están haciendo ya su consulta, chicos, pueden escribirnos. Y bueno, en primer lugar, la ponencia bastante interesante, profesor Marco. Nosotros estamos bastante contentos por habernos conectado. Bueno, particularmente yo lo vengo siguiendo ya hace varios años. Usted sabe que yo he estudiado investigación de operaciones acá en Perú. La sigo estudiando, estoy llevando actualmente una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a raíz de eso, pues, y esta plataforma de Mundo IO, que es una empresa privada, en el cual hemos tratado, o nuestro fin principal es la divulgación de la investigación de operaciones, tanto en sus aplicaciones como en su nivel académico. Y esto ha permitido, profesor, pues, conectarnos con mucha gente de México. Yo le comento que los seguidores de México son una buena proporción aquí de la comunidad de Mundo IO. Está Perú, está Bolivia, está Colombia, está Ecuador, Centroamérica, Chile, Argentina y algunas personas de Europa. Todavía no entramos ahí con fuerza, pero ya estamos muy próximos a ello. Y definitivamente la comunidad, acá hay muchas personas y muchos docentes también
que están en esa línea y seguramente va a ser, como usted lo mencionaba, un primer contacto. Tuvimos la oportunidad de vernos por allí el año pasado en el Congreso de la Sociedad Mexicana. Espero, no sé si estará usted presente en el que va a ser en Puebla, ahí vamos a estar. Sí, claro. Todavía no les he comunicado aquí la comunidad, me aceptaron el trabajo, así que vamos a estar por allí. Y bueno, estuvimos también en la escuela de primavera, ¿no? De la EPIO, ¿no? Exacto, Organizada sí. por CIBA, ¿no? Tuvimos la oportunidad justamente de ver simulación y a raíz de eso, pues, hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, aquí Christoph, espero haber leído bien el nombre, a ver, Christoph. Christoph me dice, ¿cuáles son los retos de la simulación, ¿no? Considerando que la inteligencia artificial, bueno, será la herramienta o es una de las herramientas más utilizadas para, o que va a ser utilizada para resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Ah, bueno, pasamos a las respuestas, ¿verdad? Sí, sí, podemos ir haciéndolo de esa manera, tres preguntitas y él nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese papel que va, o el reto, ¿no? Que va a tomar la simulación ahora que viene o que ya está la inteligencia artificial? Sí, claro. Mira, en el aspecto de la inteligencia artificial vista en conjunto con la simulación, hay varios estudios recientes en que la inteligencia artificial se está usando paralelamente con la simulación, sobre todo para que la computadora sea capaz de aprender a través de lo que va arrojando la simulación. ¿Esto qué significa? Que si yo no usara inteligencia artificial conjuntamente con simulación, entonces lo que estaría haciendo es que un ser humano esté tratando de buscar las mejores alternativas a simular. Y si yo cambio el paradigma y entonces me ayudo de la inteligencia artificial estaría buscando a través de sus algoritmos las mejores combinaciones de esos escenarios que me conviene simular. Entonces, no es de que vaya a desaparecer una y entre en su lugar la otra, ¿verdad? Sino que actualmente se están haciendo estudios, trabajos de investigación en donde se combinan ambas técnicas. Adelante, si hay... Perfecto, sí, perfecto, perfecto. Gracias por la pregunta, gracias también, profesor. Aquí nos dicen, bueno, por ahí también justo Alan nos hacía una consulta igual. Eh, Ahora, a mí me parece interesante de por sí ya el tema, eh, maestro Marco, porque si bien es cierto, la simulación es una de las herramientas que mucho se trabaja, bueno, se trabaja con tema de cola, ¿no? Pero eso es un espectro de lo que se puede ver, ¿no? Porque ya con este caso que nos ha mostrado y bueno, y los trabajos que se vienen haciendo en simulación, tenemos para trabajar bastantes temas. Por aquí, Charlie Molina nos eh, dice, buenas tardes, él nos hace un comentario, ¿no? También utilizo la simulación para la resolución de problemas. Comentar que debido a que la simulación es poco conocida, no se tiene, justo lo que estamos conversando, ¿no? No se tiene un panorama de todas las aplicaciones posibles, ¿no? Entonces, en ese aspecto, de repente, ¿qué podríamos, ¿no? Ir haciendo para motivar su utilización, profesor, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la simulación es como un ejemplo podría ser pues como si compro un sartén para cocinar, ¿no? Si no, si no tengo necesidad de guisar, aunque tenga yo el sartén guardado en el estante, pues ahí no sirve de nada, ¿verdad? Eh, la cosa es que el ser humano, en este caso el profesionista, el investigador, trate de darle uso
a las herramientas que va aprendiendo. Y efectivamente, como tú dices, la simulación se ha usado tradicionalmente para resolver problemas de líneas de espera. Sin embargo, hay bastantes usos diferentes de la simulación en otros ámbitos. En este caso, hemos visto que con la presentación que yo he dado, que la simulación también se usa en la agricultura. Y mencioné pues otros tipos de trabajos que se pueden hacer para aplicar simulación en otros ámbitos. Claro que sí, claro que sí. Aquí Raúl Aguilar, un saludo para ti, Raúl. Qué bueno que hayas estado conectado. Raúl nos dice por acá, se consideró en la simulación la edad ya del trabajo en sí, ¿no? Se consideró en la simulación la edad de las cerdas en su primer parto. ¿Ese dato podría influir sobre los resultados de la simulación? Bueno que me pregunta. La edad de la cerda en el primer parto prácticamente, digamos que está determinada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cuando tú reemplazas una cerda, no buscas una cerda nueva en la granja que sea adulta. No sé si me explico. Tiene que ser una cerda joven la que tú vas a usar en el reemplazo. No vas a poner a una cerda vieja reemplazando a una cerda vieja, aunque no haya tenido cerditos antes, pero ya está vieja en edad. Entonces, no es recomendable hacer eso, ¿verdad? Porque pudiera ser que ya sea infértil la cerda que voy a poner como nueva. Entonces se usan cerdas jóvenes que tienen una edad ya, digamos, establecida, estándar, como posibles reemplazos de la cerda vieja que voy a sacar de la granja. Listo. Tenemos un par de preguntas más para ir ya cerrando aquí. Absalón nos pregunta, saludo para ti también, Absalón, gracias por conectarte. En el modelo que se presentó, realizaron o utilizaron el OPQES, ¿no? Que es el Simulation Optimization, ¿no? La Sí. simulación optimización. Y podría detallarnos si se usó o si fuese el caso, nos dice Absalón. No fue usado la herramienta que, como dice el compañero Quest, esta herramienta pues sirve para optimizar las simulaciones, ¿no? En este caso pudiera haberse usado, pero en particular yo nada más tenía que variar un parámetro que era el ciclo de reemplazo, y prácticamente no lo usé concretamente, ¿verdad? En el estudio. Claro, Sería una buena oportunidad tratar de hacer el OpQuest. claro, es justamente uno de los temas para la comunidad que nos está viendo, que cuando nosotros hacemos trabajo de simulación y obtenemos, pues, en base a algunos escenarios, un resultado, podríamos ser más finos, ¿no? Como se dice, afinar eso o detallar eso y hacer una optimización sobre los resultados de la simulación, ¿no? Que se le conoce como simulación optimización. Y el OpQuest, que es una herramienta que lo tiene Arena y lo tienen otros software de simulación, nos puede ayudar a ello, ¿no? Pero siempre partiendo de lo que la simulación nos ha dado el resultado, porque no sé si le ha pasado también, doctor Motúfar, que ya, digamos, en primera instancia, la simulación te da el resultado que necesitas, entonces ya de repente irte a un segundo, tercer nivel, quizá no amerita en ese instante, ¿no? Quizá para futuros trabajos sí, ¿no? Exacto, sí. Sí, tal vez se siga este proyecto y incorporemos OpQuest para determinar otros parámetros. Por ejemplo,
Aquí no respondo si deberíamos de dejar los lechones que se amamanten por la cerda 3 semanas o 4 semanas o 5 semanas. Entonces ahí hay otros parámetros que no, en este momento no intervinieron en la decisión, ¿verdad?, de cambiar de escenario o no. Pero sí, claro que es una buena oportunidad el OpQuest para simular bajo otros criterios, ¿no?, de optimización. Bien, bien. Y voy con la última consulta, chicos, y por ahí queda una pregunta ya, vamos a por ahí responderle de manera interna, coordinación con el maestro Montúfar. José nos dice un poquito más, bueno, él lo que ha trabajado dice, podría ser que nos pueda profundizar, dice, del tema de la utilización de Markov, dice, o compartir material del trabajo presentado, que se ha presentado hoy día, sobre los dos temas de la utilización, ¿no?, de las cadenas de Markov en este tipo de trabajo y el de simulación. Unas felicitaciones, estuvo muy interesante el tema. Bueno, sí, brevemente, los modelos de decisión markovianos son modelos que tratan de resolver el problema semejante al que yo traté de resolver con simulación, solamente que esos modelos hacen uso de lo que llamamos la programación dinámica estocástica. Y son modelos analíticos que obviamente se tienen que correr sobre la computadora para poder resolverlos cuando el número de estados es muy grande. Ya lo han tratado de resolver investigadores en el pasado, sin embargo se han topado con un problema que llamamos el problema de la dimensionalidad, que es cuando el número de estados crece infinitamente. Entonces el tiempo de resolución es bastante alto en términos del trabajo computacional que hacen los ordenadores. El trabajo se ha tratado de simplificar usando lo que se llama también programación estocástica aproximada. Y también hay trabajos referentes a ese tipo de técnicas utilizadas para resolver problemas en la agroindustria, ¿verdad? Lo han resuelto o lo han tratado de aplicar a problemas de propagación de enfermedades, por ejemplo, ¿no? En las granjas, epidemias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues con gusto ahí les comparto mi correo por si quieren contactarme, es montufar@uaeh.edu.mx. Y si no contigo, Cristian, pues tú les puedes dar mayor informe de mi correo. Claro que sí. Aquí en realidad aprovechar la oportunidad de poder conversar, de poder contactarlo. Le agradezco la predisposición. Sabemos apretada agenda que tiene y en ese sentido agradecer de mi parte, de parte de la comunidad. Y bueno, aprovechando allí esto que estamos conversando, aquí compartir es mi ventanita en la cual de parte de todo el equipo que venimos trabajando aquí en Mundo IO, en el cual puedo presidir, tenemos el siguiente certificado otorgado para el maestro Marco Antonio Montúfar Benítez en reconocimiento por su contribución con la conferencia Uso de la simulación en granjas porcinas, un gran tema, realmente nos motiva a seguir investigando y desarrollando para poder aplicarlo en nuestras latitudes. En esta semana de la investigación de operaciones enfocada siempre en los negocios, que le hemos titulado Sion 2023, es la cuarta edición, gracias a la comunidad que sigue creciendo. Es el cuarto año que podemos trabajar esta semana de la investigación de operaciones y que hoy con el doctor Marco Montúfar nos ha dado esta ponencia magistral, hoy 12 de septiembre del 2023. Otorgar este certificado, Marco, gracias por el apoyo, por la colaboración, y estoy seguro que
muchos chicos van a partir de aquí contactarte, seguramente no, esperamos que no sea la última vez de poder conversar, hay muchos temas interesantes. Nosotros aquí los domingos hacemos programas todas las semanas en vivo, así que ahí hay un espacio interesante para poder también trabajar algunos temas de investigación. Entonces, nuevamente agradecerte, Marco, y dejarte para unas palabras de cierre y algunas sugerencias para la comunidad que te está viendo. Bueno, pues reitero mi agradecimiento a ti, Cristian, y a todo el equipo que te está apoyando en incursionar en este tipo de actividades que definitivamente hacen que nuestros estudiantes de varios países podamos tener un contacto, si no presencial, virtual, y que todo lo que estás haciendo pues sea en pro de la área del conocimiento que es la investigación de operaciones y que ha dado resultados, ¿verdad? No solamente a nivel local, sino a nivel internacional, de todas sus ventajas que tiene el aplicar la toma de decisiones conducida por datos y por herramientas para el beneficio de la humanidad. Les envío un cordial saludo a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando de los distintos países de Latinoamericana y del mundo.